Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano. Buen día, queridos hermanos del Camino de Emaús. Mi nombre es Marcela Molina y hoy vamos a compartir la tercera dimensión de nuestro carisma, que es el anuncio querigmático y diaconía de la palabra de Dios. A mí me toca el testimonio. Voy a partir de una etapa difícil de mi vida, que fue, me operaron el ojo y me quedé ciega. Ese día fue para mí muy fuerte porque bueno, era como que se me acababa todo. Una cosa es cuando uno recibe la noticia y todavía está en la cama del hospital, y otra cosa cuando a uno le toca volver a la vida, ¿no? A la vida cotidiana de todos los días. En ese momento yo daba clase en las escuelas porque soy profesora de música, estaba estudiando abogacía en 4º año y bueno, de repente fue como que por mi vida había sido todo arrasado, no me había quedado nada. No solamente las cosas ni mi trabajo, sino yo misma, era como una devastación. Porque no era que yo podía ponerme de pie y salir de nuevo, sino que el día que yo salí de la cama del hospital me di cuenta de que no podía caminar porque me atropellaba todo, que ponía las manos sobre una mesa y tiraba todo a cualquier lado. Entonces era que yo también no estaba bien. Era como si fuera un bebé chiquitito. Tenía que aprender a caminar de nuevo, tenía que aprender a poner las manos de forma distinta, tenía que aprender. Y bueno, hasta que un día tomé coraje y le dije a mi papá que me llevara a la escuela Braille para poder aprender, ¿no? Bueno, en ese momento me estaba enfrentando con el peor de mis miedos, que era la oscuridad. Yo siempre le había pedido a Dios que nunca me dejara en la oscuridad, pero bueno, oscuridad, no veía nada. Mis amigos ya no estaban, mi trabajo no estaba, mi estudio no estaba, no tenía nada. Ni siquiera yo me tenía yo misma porque no me podía poner de pie y salir otra vez a buscar el trabajo, a ir a algún lado. No, tenías que aprender todo de nuevo. Y para mí era muy fuerte. En ese momento yo pensaba que era el peor de mi vida, ahí en la nada, en la más terrible de las nadas, sin nada de nada, sin dónde agarrarse. Ahí yo descubrí que estaba Dios y que Dios estaba conmigo, que era Él el que me ponía de pie. Y yo me agarré fuerte, fuerte de la mano de Dios. Y Él me ayudó a empezar a salir. Yo empecé a ir a la escuela, para ir otra vez para aprender a caminar y aprender a moverme. Y bueno, y cuando estaba en medio de todo esto, me acuerdo que fue un retiro, que fue en Don Bosco, y yo le pedía al Señor porque yo le clamaba a Dios, ¿no? Hay una diferencia entre una oración que se pide y una que se clama a Dios. Yo le clamaba a Dios: Señor, por favor, yo quiero ver, Jesús, yo quiero ver. Y me acuerdo, como si ya fuera, el Señor me regaló esta palabra. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo al 10. Me fue clavado un aguijón en la carne. Le pedí al Señor que me lo quitara por 3 veces. Él me dijo: te basta mi gracia. Mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y bueno, entonces yo escuché la palabra: ay, Señor, por favor. Y empecé a comprender, ¿no? Comprender que cuando uno no tiene nada,
es en realidad el verdadero momento en cuando uno se agarra más fuerte de Dios, porque Él está con nosotros. Aunque se vayan todos, aunque nadie pueda ayudarnos, aunque nada, Él está. Él está, Él es el que nos pone de pie, Él es el que nos ayuda a seguir caminando, Él es el que nos resucita de todas nuestras muertes. Él es el que nos ayuda y nos muestra que hay vida, y vida en abundancia. Y esa vida es a partir de Él. El primer anuncio, íbamos a la capillita del hospital, y ahí había un grupo de renovación carismática católica. Yo me acuerdo el primer día que fui, yo dije, aquí no vuelvo más. Pero bueno, al sábado siguiente ya estábamos ahí de nuevo, y de ahí... Bueno, y el primer anuncio yo lo recibí, en esa época este primer anuncio se llamaba Seminario de Vida. Y el Seminario de Vida, me acuerdo que yo fui, el Señor me hizo regalos hermosos y maravillosos. Yo me acuerdo que yo me senté en una silla y empecé a llorar. El amor de Dios, el encuentro con el Señor, el pecado, que verdaderamente ninguno de nosotros puede llegar a dimensionar que cuando uno se da cuenta que es un pecador y que es un pecador sanado, salvado y liberado por Dios, verdaderamente ese es el momento de mayor gracia, porque el Señor nos regala juntamente con esto el poder ser misericordioso con los demás. Nadie puede llegar a ser misericordioso si no se sabe y se reconoce pecador. Después el Espíritu Santo, Yo me acuerdo que en ese retiro estaba una hermana de la Renovación Carismática, que era Mirta Quevedo, que ella nos decía, vamos a recibir el Espíritu Santo. Preparen el corazón porque mañana es un día maravilloso. Prepárenlo en oración, lean Hechos de los Apóstoles capítulo 2, y bueno, entonces toda la noche leyendo y rezándole al Señor, porque íbamos a recibir el Espíritu Santo. Y bueno, la efusión del Espíritu, lo que es la efusión del Espíritu en el corazón, ¿no? Y el Señor en esa efusión del Espíritu Santo a mí me regaló el amor a la palabra de Dios. Y bueno, y a partir de ahí yo quería leer la palabra del Señor, pero claro, había un pequeño problema, era que no veía. Entonces había que ser un poco mendigo de la palabra, ¿no? Y decirle, léeme la palabrita, léeme la palabra. Yo le decía al Señor, cada vez que alguien me leía la palabra de Dios o que yo le escuchaba, Señor, guárdala en mi corazón. Señor, guarda tu palabra en mi corazón. Entonces uno se da cuenta que es el tesoro más grande que uno tiene, ¿no? El tesoro, como dice la palabra de Dios, donde está tu tesoro está tu corazón. Ahí, en lo profundo del corazón, ahí estaba el Señor. Bueno, el Señor me regaló la gracia de poder ver un poquito con el ojo derecho, pero el ojo izquierdo se había desprendido la retina, ya no tenía vuelta. El ojo derecho, un poquito, fue como que el Señor me abrió una lucecita. Y ahí yo empecé a poder leer la palabra con la lupa. ¡Ay, para mí era una gracia tan grande! Yo me acuerdo que me levantaba a las 4 de la mañana a leer la palabra de Dios, y a veces eran las 8 y todavía no podía terminarla porque la tenía que leer palabra por palabra, irla juntando, meterle en la cabeza. Entonces yo le decía al Señor, Señor, grábala en mi corazón. Jesús, graba tu palabra en mi corazón. Y Él me escuchaba. Bueno, después nosotros empezamos a ir a rezar a la Capilla de la Merced, que íbamos con Graciela, una hermana muy querida para mí, compañera mía de toda la vida, y con Germancito, que Germancito también para mí es como un hijito del corazón. Y bueno, y ahí lo conocimos a Martín. Y Martín, nuestro querido hermano en Cristo Jesús, causa de bendición de todos nosotros, tantas veces, ¿no? Él me dijo, Marcela, empezá a rezar porque el Señor te quiere pedir un servicio. Y bueno, yo rezaba y el Señor a través de Martín me dijo que si queríamos coordinar la primera comunidad en la que estuve yo, que fue Jesús en Medio, ¿no? Porque después el Señor nos invitó a Ven y Verás. Entonces, bueno, y fue
un regalo hermoso. Coordinamos con Graciela y el Señor se manifestaba siempre. La palabra de Dios siempre estaba presente en cada una de nuestros encuentros, ¿no? La palabra de Dios siempre ha sido el centro. También estaba nuestro hermano Martín ahí. Y bueno, la palabra de Dios siempre era el centro, nos iluminaba, nos contestaba. Era verdaderamente una experiencia hermosa de comunidad. Nos ayudaba a crecer, nos ponía de pie, nos levantaba y siempre nos guiaba. Después mi hermano Martín, en otra oportunidad, me dijo que rezara porque el Señor quería pedir un servicio y era anunciar la palabra de Dios en un querigma. Ya me tocaba el Espíritu Santo. Y para mí era tan imposible porque era como que Dios se fijara en mí. O sea, consciente de mi nada, ¿no? Y consciente de mis limitaciones. Y sin embargo, bueno, el Señor me llamó y a partir de ahí yo empecé a predicar la palabra de Dios y saber que la palabra de Dios verdaderamente es un tesoro. A tratar de que ese tesoro llegue al corazón de todos y estando totalmente convencida de que a Dios mientras más se lo da, más se lo tiene. Que uno puede ayudar al hermano, no solamente en forma ayudándolo a edificarse. Cuando uno ha pasado y uno conoce lo que significa estar en situaciones muy difíciles en la vida, uno sabe cuán necesitado está de Dios. Y uno descubre que en el corazón de cada uno de nosotros siempre está el deseo de Dios. Que el momento en que Dios viene a nuestro encuentro y que nosotros podemos recibirlo, ese encuentro se convierte en algo maravilloso. Porque cuando yo lo acepto al Señor, ahí es cuando se produce el encuentro. Seguíamos caminando el camino de Emaús y la palabra que nos identifica dentro del camino de Emaús es la Lucas 24, que justamente nos habla de este Cristo resucitado que los discípulos todavía no podían reconocerlo, ¿no? Y cómo Él se pone al costado de cada uno de nosotros y nos ayuda a entenderlo. Es muy fuerte cuando el Señor dice, hombres duros de entendimiento, ¿cuánto les cuesta creer? Y cuántas veces esto nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, tenemos un Dios que es maravilloso, infinitamente bueno y misericordioso y nosotros no alcanzamos a verlo. Pero Él se detiene, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan, dice la palabra. En lo que se refiere a las Escrituras, Él nos explica, porque en cada una de los encuentros que nosotros tenemos, siempre está Dios presente y Él siempre nos está explicando las Escrituras. Él hace que nosotros amemos la palabra de Dios, que descubramos que hay un tesoro en nuestro corazón que es Él y que lo podemos manifestar, que lo podemos encontrar en su palabra. El Evangelio según San Juan nos dice, en el principio era la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Y esa palabra es que es siempre viva y eficaz. Y nos lleva a descubrir en cada uno de estos encuentros cuánto nos ama, cuánto nos quiere, cuánto quiere que nosotros convirtamos nuestra vida y que volvamos a Él, para que seamos libres del pecado, libres de todo tipo de esclavitudes. Que nuestra mirada esté siempre fija en Él y que podamos recordar siempre que Él, siendo Dios, hizo hombre, se entregó por amor a nosotros y que el límite que no tiene límite es su amor. Que verdaderamente Él dio su vida por nosotros y por lo tanto cada uno de nosotros tenemos el precio de la sangre de Cristo. Y es ese precio el que nos hace recordar cuánto nos ama y cuánto nos espera. Porque Él, cuando nosotros empezamos a buscarlo, Él ya estaba esperándonos. Bueno, queridos hermanos, solamente puedo decir que la palabra de Dios transformó y sigue transformando cada día mi vida. Que la palabra de Dios es siempre una fuente inagotable. Que la busquemos y la busquemos, esa palabra nunca se termina. Que siempre
continuamente está dándonos respuesta, está enseñándonos a amar. Nos está diciendo que Él quiere que su palabra se proclame para que todos la conozcamos, para que todos seamos libres, para que todos seamos sanos y salvos, porque Él nos amó primero. Bueno, los quiero mucho. Besitos y bendiciones para todos. Que el Señor los bendiga.